Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este 23º capítulo del podcast Escépticos del Más Acá, producido por la Asociación Escéptica de Chile. Como de costumbre, contamos con la compañía de Mario Peralta y Daniel Durán. Buenas, muchachos. Hola Mario, hola Luis, un placer nuevamente estar compartiendo micrófonos con ustedes en este mundo tan alegre y positivo que tenemos hoy en día en el siglo XXI. Cierro la ironía. ¿Cómo están, muchachos? Un gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo aquí un rato. Y un saludo a los auditores, a esta secta de tierra redondistas, vacunistas y ahora apocalípticos, ¿eh? Con todas las señales que tenemos, parece que el planeta no nos va a durar mucho más. De hecho he visto calificativo onunista, algo así como gente que le cree a la ONU. Claro. Sí. Tuve que leerlo como 5 veces cuando leí ONU. ¿Qué? Ah, porque claro, estos informes que vamos a hablar ahora justamente en el programa vienen de la ONU, así que... En fin. Yo creo que estamos equivocando la estrategia, porque en vez de hacer un podcast deberíamos ir golpeando puerta a puerta y preguntarles si acaso quieren escuchar las advertencias del fin del mundo a la gente, y de repente sacamos más seguidores, ¿o no? Porque de momento lo que estamos teniendo es que, bueno, como ya ha sido ampliamente difundido por los medios sociales, que las consecuencias del cambio climático son irreversibles, que ha venido siendo el anuncio ya formal que realizó el IPCC, el Panel Intergubernamental por el Cambio Climático. A propósito, ya haciendo un compendio de las últimas evidencias ya de forma bastante taxativa, que es un tema que hemos venido tratando acá de larga data, siempre entregando estos antecedentes que esto no es como estos viejos que no tienen nada que hablar, ¿cierto? Que se pueden hablar del tiempo. Esto es sobre el clima, que no es lo mismo, ¿ya? El tiempo es lo que pasa ahora, el clima es la tendencia a largo plazo de varios años, y entendiendo que finalmente el sustento de la humanidad y del ecosistema en general depende de esto, aquellas tendencias a largo plazo son de extrema relevancia. Porque ¿qué cosas tenemos? Cierto que ya no cabe duda que la causa es humana, somos virtualmente responsables de la totalidad del calentamiento que ha habido desde la época preindustrial. Hemos tenido el periodo más rápido de calentamiento que en cualquier otro periodo de 50 años desde hace 2000 años. Ya los efectos de este calentamiento son irreversibles los que hay, porque no es tan simple como que se baja el CO2 y todo vuelve a la normalidad. Como un sistema caótico, el estado del clima depende de la trayectoria, de la historia, del camino que se haya recorrido. Y si cambiamos el camino, no basta con retroceder. Uno cuando retrocede, no se retrocede por el mismo camino. Estamos a 1,09 más alta, grados Celsius, más alto que la era de 1850 a 1900. Estos últimos 5 años han venido siendo los más calurosos registrados desde 1850. Cosa que ustedes pueden ver, lo vamos a conversar más adelante, como mes a mes, todos los meses superamos los récords de registro de todos los meses anteriores. Algunos para igual mes del año, otros para el año completo. Así que el nivel del mar, el aumento del nivel del mar se ha triplicado respecto de lo que aumentó en el periodo de 1901 a 1971. Así que solamente vamos a esperar consecuencias más extremas de todo lo que hemos estado viendo en cuanto a olas de calor, inundaciones, fortalecimiento en ciclones, y que en general el efecto de esto es que, bueno, estadísticamente la tendencia es al alza, por lo tanto tenemos que los fenómenos atmosféricos van a empezar a ser más intensos, más frecuentes, más duraderos y más extensos geográficamente, hasta donde aguantemos. O sea, bueno, van a seguir siéndolo. Si aguantamos o no aguantamos otra cosa, pero para allá va la cosa. Así que la meta, no sé, bueno, sin caer en la desesperación climática, ¿cierto? Está puesta en que ojalá hagamos todos los esfuerzos posibles para dar un gran frenazo en la producción o la emisión de CO2 específicamente, en especial, no es el único, las gases de efecto invernadero en general, para que si cruzamos los dedos frenemos solamente con un alza de 1,5 grados Celsius por sobre
la medida preindustrial, en vez del 1,1, porque ya con 1,1 tenemos lo que estamos viendo, ¿ya? Apuntamos a frenar en 1,5, que es bastante más caliente que ahora, y que bajo ninguna circunstancia, ojalá, llegáramos a superar los 2 grados Celsius, porque ahí ya la crisis social mundial sería realmente catastrófica, ¿ya? Mientras tanto, así como vamos, la predicción va que vamos a alcanzar los 3 grados Celsius, no 2, por encima de la era preindustrial a 2100, pero esto siempre bajo el esquema conservador de los informes del IPCC de no pasarse de roscas respecto de la predicción, ¿ya? Porque si seguimos y seguimos y seguimos así como vamos, bueno, como hemos visto en otros capítulos, posiblemente la cosa va a estar más cercana entre el 4 y el 5, ¿ya? Y ahí, bueno, nuestros hijos cuando sean abuelos o nuestros nietos podrán dejar registros si es que acaso la civilización como la conocemos sigue siendo sustentable en ese momento, ¿ya? Así que, bueno, Daniel, tú nos ibas a contar también qué es lo que está pasando respecto a los combustibles fósiles y cuáles eran las recomendaciones al respecto. Bueno, básicamente los informes del IPCC vienen solicitando o pidiéndole a todos los gobiernos del mundo que el consumo de combustibles fósiles se reduzca, cosa que todos los protocolos del Acuerdo de París y Kioto y todas esas cosas intentaban apuntar a esa línea, y se han puesto metas y todos los esfuerzos para, entre comillas, reducir las emisiones de carbono fósil especialmente, apuntan a esa dirección, pero claramente los gobiernos mundiales no, hasta por lo menos ahora, no se han tomado o no se habían tomado el tema para estar en serio. Y hay una entrevista muy interesante que fue hecha en el canal de CNN Chile, en el programa de Fernando Paulsen, del 9 de agosto, donde se entrevistó a un climatólogo de la Universidad de Santiago de Chile, le confirmo el nombre, a don Raúl Cordero, climatólogo y académico de la USACH, en donde él justamente comentaba que respecto a este informe del IPCC, en el fondo no dice nada que, entre comillas, los científicos ya no supieran de esta forma, salvo que ahora ya como que confirman todas las peores predicciones respecto de lo que podía estar pasando, y especialmente con los últimos datos que tenemos de los últimos años, donde por ejemplo confirman, como decía Luis, el hecho de que es posible, o mejor dicho, ya no es posible que volvamos a ver los inviernos que para los que ya tienen más de 30 o 40 hacia arriba, puede que recuerden en los años 80, 90, los inviernos que en la zona central de Chile producían varios temporales en la época invernal, que teníamos 2, 3, 4 días de lluvia, que eran los que acumulaban, por ejemplo, nieve en la cordillera, y veíamos esa cordillera llena de nieve. Ese tipo de eventos prácticamente ya no los vamos a ver. De hecho, en unos pocos días más, de momento estamos grabando, se está anunciando que va a haber un frente de mal tiempo en la zona central, y que va a ser el gran evento del año, cuando eso antiguamente teníamos 5, 6 o 7 de eso, habían a veces semanas completas que llovía. Eso ya no lo vamos a ver nunca más. Entonces el señor Cordero explicaba que en el fondo, dadas las tendencias del clima, ese tipo de cosas ya ni nosotros ni las nuevas generaciones probablemente lo vuelvan a ver nunca más. Así de grave el asunto, y justamente al no verlo nunca más significa que las precipitaciones o la falta de ella en el fondo van a ser sencillamente lo normal, con todo lo que implica justamente la falta de agua. Otra cosa interesante que decía este caballero, este climatólogo, respecto de la situación y del informe del IPCC para Chile, es que esto ya se venía viendo hacía mucho tiempo. O sea, en el fondo, desde el año 80, él explicaba que se había detectado que había un incremento de temperatura más o menos estimado en 0,2 grados por década, lo cual justamente, y hasta el día de hoy, para mucha gente le parece como poco, porque todo esto es hablado en promedio. Pero lo que esconden los promedios justamente es que a la medida que se va aumentando la temperatura, los eventos extremos de extremo frío o de extremo calor dentro de ese promedio se exacerban.
Y eso es justamente lo que él decía, que ahora este tipo estaba medio feliz. Decía, bueno, ahora que está un poco quedando la escoba, se nota, y como él tenía la seguridad, que ahora los gobiernos se están tomando en serio. Porque todas las advertencias previas de los científicos, como no se veía el efecto, o no se veía todavía venir esto y todo, era siempre como sí, pero la duda. Ahora, que probablemente vamos a comentar también dentro del programa, muchos de los efectos reales y noticiosos que han pasado las últimas 2 o 3 semanas inclusive, son sencillamente o van a ser un poco la pauta de lo que se nos viene a futuro todas las temporadas y todos los años. Inclusive lo que él planteaba es que lo que esperan los científicos relativamente en forma optimista es que de aquí a 2050 finalmente, y si es que todos los países trabajan, se logre llegar a una neutralidad de carbono para 2050, en el fondo de los próximos 30 años. Y siendo optimista, tal vez justamente para esa altura se llegue a entonces en total al un calentamiento global de solamente 2 grados, dado que ya estamos en 1 grado. Y ahí, bueno, igual los modelos mismos no se sabe todavía qué nivel de desastre va a haber en esa época. O sea, ya hay algunas predicciones de lo malo que puede ser. Qué tan malo realmente, eso es difícil de predecir. Pero la idea justamente es que se llegue, entre comillas, hasta los 2 grados y de ahí ya, como todos los países ya van a tener que abandonar básicamente los combustibles fósiles e intentar, no solo intentar, vamos a tener, entre comillas, que recurrir a las formas de energía renovable, de las cuales él mencionaba que Chile es justamente privilegiado porque tenemos mucho viento en el sur, que sirve para producir energía eólica, y mucho sol en la zona norte y centro. Por lo tanto, en ese sentido, Chile es privilegiado para tener una matriz energética que no sea o no dependa del petróleo, que entre paréntesis además es un tema económico porque Chile además tiene que importar todo lo que es petróleo. El petróleo además es caro, es importado cada día, ya lo sabemos, es cada día más caro ponerle benzina al auto, lo que sea, pero eso implica también un gran esfuerzo de reconvertir todo lo que es consumo energético, tanto domiciliario como industrial, para que podamos usar electricidad y que esa electricidad venga en el fondo de energía renovable. Ahora, el problema grande es que justamente este proceso de, entre comillas, pasar a energía renovable y a una huella de carbono cero, que tenemos que hacer en los próximos 30 años, no basta que solamente lo haga Chile o lo haga Estados Unidos o lo haga un país o dos, tiene que ser un nivel global. Y eso justamente es la parte que se viene un poco difícil, si se va a lograr, ojalá hacer. Siendo optimista, tal vez lo podemos lograr, pero los costos que van a haber en cuanto a probablemente pérdidas de vida humana y de calidad de vida, dado todos los desastres que se están viendo y que van a ser justamente de la norma, no es para nada claro. Eso es justamente donde necesita una bola de cristal para poder prevenirlo. Así que yo creo que la bonanza energética del petróleo, donde podíamos quemar petróleo a destajo y con eso, por supuesto, que tiene una calidad de vida superlativamente buena, hay que, yo creo que ya comenzar a asumir que se acabó. Y si es que no se ha acabado, hay que acabarla pronto y volver o intentar ir a un mundo verde, entre comillas, donde podamos todavía mantener una calidad de vida energética favorable, pero que no sigamos contaminando más la atmósfera con dióxido de carbono. Bueno, este tema del cambio climático viene abordado desde hace rato, o sea, no es una cosa mucho antes de los años 80, digamos. De hecho, a principios del siglo XX hubieron algunos, mientras le estaban dando el premio Nobel a Einstein, digamos, y habían algunos tipos preocupados de estas cosas. Y de ahí nos podemos saltar a los años 50, a finales de los años 50, 60, donde ya también muchos hicieron algunos papers, y ya en los años 70 empezaron a salir los primeros libros, digamos, de divulgación para el vulgo, para la gente que no es científica. En los años 70 ya habían varios libros, digamos, de divulgación de las advertencias que se hacían acerca de que lo que nos iba a pasar si es que seguíamos por la misma senda. Pero yo en lo particular soy un poco, bastante pesimista, digamos. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, la semana pasada, no recuerdo, o 2 semanas atrás, no recuerdo, salió una noticia de Argentina donde salía este señor Milei, digamos, que me parece que va de candidato a la presidencia, hablando sencillamente
la misma estupidez, digamos, de que esto del cambio climático es una invención de los zurdos, ¿ah? O sea, los zurdos están inventando esto del cambio climático para que la gente no sea libre. Entonces, el problema es que el señor Milei arrastra una cantidad enorme de gente, y no solamente en Argentina, en todas partes empiezan a aparecer todo este tipo de manifestaciones, en este caso políticas, y también podríamos decir hay posiciones religiosas también, porque en la Biblia está claramente dicho de que nosotros, la especie nuestra, se tiene que adueñar, digamos, del planeta. Entonces hay, digamos, mucha oposición de ese estilo. Y el problema es que esas personas muchas veces llegan a puestos muy importantes, como el señor Trump, el señor Bolsonaro, que el señor Bolsonaro de hecho no le importa mucho el Amazonas, por ejemplo. A él lo que le importa es poner vacas para pastar, qué sé yo. Entonces, la verdad que soy bastante pesimista, y que en el fondo estamos metidos en un tremendo zapato chino, porque aquí esto no es solamente ciencia, sino que hay un vector ideológico, y que es posible que sea muchísimo más grande de lo que es el asunto científico, ¿no? Por otro lado, tenemos estas personas, qué sé yo, que, no sé, por ejemplo, en el siglo XX tuvimos dos guerras mundiales, y esas guerras indudablemente afectaron todo este asunto, o sea, el andar en avión, etcétera, etcétera. O sea, es prácticamente lo que uno haga, o lo que está involucrado en algún proceso que afecta el tema de la climatología. Entonces, en definitiva, me imagino que lo único que va a pasar es que en algunos lugares del planeta van a empezar a haber hambrunas, millones de desplazados por la hambruna. Además, esto seguramente va a crear guerras, y ya la estaba viendo, digamos, y cada vez peor, pues, ¿no? Entonces, la verdad es que yo soy bastante pesimista con estos pronósticos. Bueno, ahí quizá un tema que vamos a tocar en el próximo capítulo, viene el asunto de que, claro, pesimista es en la medida que no se haga nada. Aquí, la gracia de todo esto es que podría decirse que hay factibilidad técnica. Es técnicamente posible evitar este colapso, haciendo el cambio de la matriz productiva y la matriz energética. La pregunta es si acaso vamos a ser capaces, desde el punto de vista político, de generar los consensos y promover las medidas, tanto políticos sociales y asumir los costos que eso significa, para efectivamente materializar ese cambio. Entonces, claro, es que lo que pasa es que el tema político, digamos, siempre está ofreciendo el tema de que, señor, vote por mí porque conmigo va a vivir un poquito mejor. Y el vivir ese poquito mejor significa más de todo. Entonces, eso es lo que siento yo que es el zapato chino, ¿no? Porque no hay ninguna persona que vaya a decir, bueno, en estos momentos estamos metidos en el asunto este de Dominga, ¿no es cierto? Dominga, ahí hay un parque y quieren meter esta minería de hierro, qué sé yo. Y ahí el tema político, si bien existe esta variable, este mundo ecológico, el tema político está preocupado de cuánto se llama, de tener más plata el Estado, de que haya gente con trabajo, no haya gente cesante, etcétera, etcétera. O sea, es compleja la cosa. Y además hay sencillamente dentro de los estados, dentro de los gobiernos, hay personas que sencillamente no creen en este tipo de cosas. O sea, piensan de que es una... como dice el señor Milei, un invento de los zurdos, digamos.
Pero tal vez la ventaja o la lamentable ventaja que está ocurriendo ahora es que, a diferencia de lo que estaba pasando tal vez hace 15 o 20 años atrás, cuando se hablaba ya de calentamiento global y el cambio climático, los efectos eran tan pocos que, entre comillas, uno podía decir sí, pero siempre han habido de vez en cuando épocas más calurosas que otras, cosas de estilo, estos científicos son medio alarmistas, todo eso. Ya en la década pasada, digamos, de 2010 en adelante, hemos comenzado a ver ya datos reales, digamos, de récord tras récord tras récord, como mencionaba Luis, y ahora estamos comenzando ya a tener estos eventos extremos en forma extremadamente común. Entonces yo creo que, pues digo que es paradójico, que en el fondo es como que los científicos nos hubieran estado diciendo a un grupo de personas encerrados, digamos, en una casa, que es nuestro planeta, que se está acumulando material combustible para producir un incendio que nos puede liquidar, digamos. Pero esta acumulación, mientras no hubiera fuego, tal vez no era visible, pero no puede ser tanto. Ya ahora estamos, entre comillas, no solamente comenzando a oler el humo, sino que además ya estamos comenzando a sentir el calor de las llamas. Y ahora los efectos ya están dejando de ser en el fondo teóricos o algo como que podría ocurrir o que se va a ver en el futuro. Por lo mismo, yo creo que la gente que ya en el mediano, inclusive corto plazo, sea negacionista del cambio climático, sencillamente, en forma rápida, yo creo va a perder toda credibilidad, porque los efectos reales se están viendo y se están sintiendo literalmente a nivel de piel, digamos, en forma completamente directa. Así que yo creo que en el futuro cercano, digamos, de que yo diría de 2020 a 2030, dudo que de 2030 en adelante, por ejemplo, sobreviva políticamente cualquiera que niegue el cambio climático. La única pregunta que queda, digamos, es con esa demora eventualmente que pueden producir esos tiras y aflojas, es si las medidas que se necesitan tomar desde ahora ya, digamos, van a alcanzar a ser suficientes para justamente, como planteaba el climatólogo de la USACH, llegar a 2050 con esta meta para no hacer las cosas peor. Tal vez esa es la gran pregunta, pero los efectos ya se están viendo ahora, se están sintiendo ahora, inclusive los países desarrollados, que justamente con toda la tecnología y todo el poder económico que ellos tienen, están siendo incapaces justamente ya de luchar contra la realidad y contra la naturaleza. En este caso, con eventos extremos, no hay casi reacción humana posible para detener incendios forestales desatados o temperaturas de 50 grados. Bueno, otra noticia relacionada con el mismo tema, que salió, digamos, también hace pocos días, es que esta corriente oceánica del Atlántico está al borde del colapso. ¿Y en qué consiste este asunto? Hay una corriente que tiene doble sentido, entre paréntesis. Es una corriente que está a diferentes alturas, digamos, del nivel de agua. Por arriba transporta agua desde los trópicos hacia arriba, hacia el norte, hacia los mares fríos, y por debajo se devuelve el agua fría, digamos. Bueno, y la noticia es que esta corriente está al borde del colapso. Y en el fondo, ¿qué es lo que significa estar al borde del colapso? De que cada vez está circulando más lenta. Entonces, los científicos temen de que esta corriente, que es muy importante en el clima de Europa, básicamente, mantiene estas temperaturas muy buenas para vivir, digamos, que sencillamente se detenga, ¿no? Que en eso consiste este colapso que están viendo los científicos, ya que cada vez está circulando mucho más lenta. Entonces, si se llega a detener esta corriente, esto va a impactar directamente a Europa y le va a cambiar el clima totalmente. O sea, va a ser va a ser otra Europa. Eso significa que todo lo que es nuestras plantaciones de climas mediterráneos, por ejemplo, sencillamente ya no podrían subsistir nomás. Claro, esta es la llamada AMOC, ¿sí? La Atlantic Meridional Overturning Circulation, que es esta corriente de circulación o vuelco meridional atlántica, que, bueno, es circulación justamente como dices tú, porque va y vuelve, y es meridional porque claro, se mueve en castellano se llama circulación meridional de vuelco del Atlántico. Esa es la que... Porque por latitud,
Europa debería estar congelada, básicamente. Lo que ocurre es que no está congelada porque tiene una corriente cálida que les llega desde el Ecuador con agua caliente, o agua bastante más caliente, y eso es lo que les mantiene un clima relativamente templado, si no se van a congelar. Acuérdense de la película esta, El día después de mañana, ¿no? Yo la vi este fin de semana con mis peques, y que tiene varias imprecisiones, pero el panorama general que pinta no es disparatado, digamos, está basado en temas que se están estudiando. Y claro, lo que ocurre es que con el calentamiento, como se han derretido tanto las capas de hielo de Groenlandia específicamente y del Ártico, del Océano Ártico, que lo que ocurre es que así como el aire se mueve por diferencia de presiones y tenemos viento, ¿cierto? El mar, que también es agua y también es un fluido, también se mueve por diferencia de presiones. Y dentro de los factores que juegan en estas diferencias de presiones, así como está la temperatura, también está la densidad. Y uno de los factores que afecta la densidad, en este caso, es la salinidad. Y cuando el agua con sal tiene una densidad que es distinta al agua sin sal. Y cuando como se está derritiendo toda esta... pero tantísimo, o sea, no sé si han visto los videos en YouTube del derretimiento el actual, o sea, siempre ha habido derretimiento, los casquetes en el verano se derriten y en el invierno se vuelven a congelar. Eso es la normal. Turba también que se está derritiendo en Groenlandia. Claro, bueno, la turba eso es ya en el suelo. Aquí estoy hablando de los glaciares, ¿cierto? Si usted ve los videos de ahora últimos, los últimos 2 años que estaba mostrando de Groenlandia, son unos verdaderos mares de derretimiento, que es una cantidad realmente brutal de agua dulce, y esa viene una densidad que es distinta, y eso tiende a frenar esta circulación de esta corriente, porque se forma una capa superficial de agua dulce que bueno, puede tender a frenar, y aquí esta cosa piensa que una cuestión es moverse y hacerse cargo de la inercia, ¿cierto? Porque como esto ya se está moviendo, estos gradientes de presión producto de la diferencia de densidad contribuyen en cantidad de energía lo necesario para mantener el movimiento, ¿sí? Pero si esta corriente se detiene, el aporte energético no es el suficiente como para echarla a andar, ¿ya? Desde cero, ¿ya? Ahí sí que ya hay una cantidad gigantesca. Lo mismo que pasa en el auto, cuando uno está manejando, cuando anda en un vehículo, ¿cierto? Una cosa es la energía que hay que utilizar para mantener el vehículo a velocidad constante, que para hacerse cargo de todos los roces involucrados tanto en la maquinaria como con el aire y el pavimento. Y otra cosa distinta es la energía que hay que gastar para darle velocidad al auto desde el reposo. Son cantidades de energía distintas. Entonces, ese efecto es el que podría producirse con esta corriente, y sería un rematón, y sería tremendamente brusco. No es una cosa que vaya a tomar siglos, porque este artículo que tú estabas mencionando, que ahí se lo vamos a compartir, Mario, lo que bueno, este artículo salió en el Nature. Claro, salió en Nature, en Deutsche Welle y en el Nature de climatología, me parece que es una cuestión que no se va a demorar siglos en detenerse, porque en plazos de siglos esto sí ha tenido algunas variaciones. Aquí estamos hablando de que están los primeros indicios de que esta corriente ya está actualmente siendo debilitada de forma ya notoria, y en caso de un colapso estamos hablando de una cuestión que puede ocurrir en plazo de 10 años, 20 años. En términos climáticos o en términos geológicos eso es casi instantáneo, ¿no? Por supuesto. Pero lo interesante es que al cambiar el clima de Europa, eso significa que ya los tipos no van a poder disfrutar de esas ricas comida mediterránea, porque los tipos ya no van a poder plantar ni una cosa. En general los vegetales que se usan, digamos, en nuestros alimentos, no todos, pero prácticamente todos fueron creados o criados, no sé cuál es la palabra correcta, o domesticados, como quieran llamarlo, en la media luna fértil, ¿no es cierto? En una zona que entre el Tigre y el Éufrates, que en algún momento hasta hace unos 10.000 años más o menos tenía otro clima también, y un clima muy parecido al clima mediterráneo. Y de ahí los tipos desarrollaron todos estos alimentos que llevaron a Europa,
y que se dieron también acá en nuestro país, en Chile, porque nosotros aquí en esta zona también tenemos un clima muy parecido. Por eso que hay cosas que no se pueden plantar en otra parte, digamos, porque sencillamente fueron hechos, diseñados, digamos, por así decirlo, para ciertos climas, ciertas cantidades de agua, etcétera, etcétera. Entonces, al igual que, en la actualidad ya es más fácil, digamos, sacar nuevas especies de animales o subespecies de animales para otros tipos de climas, pero en general, por ejemplo, la vaca también era de una subespecie del uro que era para estos climas mediterráneos. Entonces, es un tema complicado, el tema que también va a afectar la dieta de las personas y puede crear hambrunas gigantescas. Y aparte está el asunto mismo del alza en el nivel del mar, que también ha estado subiendo varios centímetros, están proyectando que va a subir algunas decenas de centímetros de aquí a 2100, y eso, al igual como ocurre con los vaivenes climáticos, los vaivenes de tiempo atmosférico que nos pueden dar algún golpe de calor o de frío, y que eso ahora ocurre sobre una media que es más alta, lo mismo va a ocurrir con tanto tsunamis como marejadas que puede haber, que van a golpear ya no solamente con su propia altura, sino que además con la altura media añadida producto del alza del nivel del mar, lo cual significa que una marejada o un tsunami que antes no llegaba tan adentro, ahora va a llegar más adentro. Así que claramente, y resulta que los asentamientos humanos están mayoritariamente en las costas. Bueno, y al respecto, justamente en Groenlandia, están tomando medidas, Daniel, ¿no? Bueno, más vale tarde que nunca, como dice el refrán, y efectivamente Groenlandia es justamente uno de los países donde yo creo que están viendo los efectos del calentamiento global y viviéndolo en carne propia, donde ya han hecho hasta funerales para ciertos glaciares que han colocado una piedra para recordar que aquí había un glaciar y ya no queda ni una pizca de hielo, digamos, ni un cubito de hielo se derritió. Así que en el fondo ellos son más que conscientes que esto está golpeándolos fuerte. Y por lo mismo, resulta que Groenlandia es una zona muy rica en lo que, y se considera que probablemente tiene muchos recursos de petróleo o gas en su territorio. Y por lo mismo, a pesar que, como sabemos, el petróleo y el gas son productos muy apetecidos, y sino que le pregunten a los países árabes que producen petróleo cuánta riqueza en el día de hoy pueden producir, Groenlandia también tenía sus planes para justamente hacer lo que es prospección geológica para seguir incrementando y creando nuevos pozos, todo para producir más petróleo. Y resulta que ahora el gobierno está anunciando, que el gobierno de Groenlandia, que van a detener inclusive todo estudio futuro para nueva prospección. Sencillamente están decidiendo descontinuar el vivir o el crecer como país en base a producción de petróleo, porque ellos están viendo que los costos, no solamente de producirlo, en el fondo, por supuesto que perforar petróleo y toda esa infraestructura es cara, pero los costos sociales, medioambientales, climáticos y turísticos en su forma de vida y todo lo que ello conlleva, son ya inalcanzables. Así que con suerte están anunciando que van a mantener un par de convenios o acuerdos de prospección con algunas empresas que ya tenían, digamos, habían iniciado este tipo de acciones, pero definitivamente están paralizando completamente cualquier otro nuevo proyecto futuro, a diferencia de tal vez muchos otros países que todavía siguen activamente intentando producir más petróleo. Así que ahí eso ya es, por lo menos se podría decir que es una decisión tal vez fuerte, pero necesaria, y al mismo tiempo indicadora de que están comenzando a cambiar los vientos, porque en el fondo, ¿cuántas veces ustedes han escuchado de que países digan, oye, sabes que en realidad sí tengo efectivamente mucho petróleo en mi territorio, pero sabes que no lo vamos a usar, o no vamos a siquiera intentar usarlo? Yo creo que eso es una noticia en sí misma gigantesca, no se escucha ni todos los días ni en los últimos 100 años, digamos. Así que, felicitaciones a Groenlandia, y creo que es una gran decisión en la dirección correcta. Y yo creo que, bueno, espero más temprano que tarde muchos otros países van a tener que comenzar a seguirlo.
Aparte que desde hace algún tiempo que se conoce qué es lo que las petroleras sabían y desde cuándo lo sabían respecto de el efecto que estaban produciendo en el clima y las predicciones que ellos tenían, ¿no? Bueno, sí, efectivamente eso es de lo de las cosas que yo creo que es casi para reír, de verdad es como tragicómico, causa de risa, excepto que no es gracioso, pero es que de verdad es impresionante. Bueno, imagínense que entre comillas, por ejemplo, una de las cosas que típico hay mucho debate entre ciencia e industria es el hecho de, por ejemplo, las tabacaleras, que siempre se dijo por muchos años que ellos intentaron esconder o financiar estudios que negaban, por ejemplo, la conexión entre tabaco y cáncer, por ejemplo. Imagínense que supiéramos de hace 40, 50 años atrás que hubiera un estudio donde no solo reconocieran que, entre comillas, el tabaco produce cáncer, sino que dijeran hasta qué tipo de efectos nocivos y todo. Uno diría, oye, pero increíble, o sea, en realidad esto lo sabían hace tantos años atrás, ¿cómo no se anunció antes? ¿Cómo continuaron con todo tipo de acciones? Bueno, algo equivalente se puede decir, es un estudio que no sé si necesariamente haya sido secreto o hasta qué punto era conocido históricamente, pero dado justamente toda esta crisis climática y todo lo que está pasando, salió a reflote, digamos, un estudio que se publicó o se materializó en noviembre de 1982. Estamos hablando de casi 40 años atrás, encargado ni más ni menos por la compañía Exxon, que es una de las petroleras más grandes del mundo, hasta el día de hoy diría. Y resulta que esta compañía encargó estudios y respecto del impacto del consumo y el uso de combustibles fósiles en el mundo. Y ya hace 40 años atrás, el informe, en el fondo, es bastante sincero en analizar lo que la información científica de ya hace 40 años estaba comenzando a pronosticar, y lo reporta con una naturalidad que ahora es pasmante, en especial dado que se puede decir que la industria del petróleo en todos estos 40 años no es que haya hecho muchos esfuerzos por cambiar de dirección, ¿verdad? Y estos son links que ahora son ya públicos. Y la verdad es que me gustaría, yo pensé, mejor como tal vez resumirles un poco algunas cosas que dice este material, pero la verdad es que me gustaría pedirle unos minutos para leerles un poco casi textualmente lo que dice, porque por lo menos inclusive su resumen, ¿ya? Con Y confianza nomás, Daniel, dele. claro, este documento básicamente explica literalmente que en el fondo el dióxido de carbono es un atmosférico, se ha incrementado en casi 85, perdón, en un 8% en los últimos 25 años. Imagínense, estamos hablando de 1982, o sea, eso nos retrotrae a por lo menos 70, 60, como 1957 aproximadamente. Desde 1957 hasta 1982 ya se detectaba un aumento del 8%, lo cual lo lleva justamente al orden en ese instante, 1982, del orden de 340 partes por millón de átomos de dióxido de carbono en la atmósfera. Y ellos explicaban que ya en esa época se creía que este aumento iba a comenzar a producir un cambio en el clima, y este contenido era efectivamente un tema de preocupación porque puede producir un cambio climático, un cambio global climático. Dicho por Exxon, no estamos hablando acá de acá especuladores o de negacionistas ni tipos locos. Además, ellos explican ya de antemano que ellos calculaban que inclusive de duplicar el dióxido de carbono en la atmósfera, que si se imaginan en esos años era 340, sería llegar a las 680 partes por millón. Ellos preveían que esto podría, siguiendo las conductas de consumo y de producción de petróleo, ocurrir tal vez no antes del 2090. Lo cual, dentro de todo, ni siquiera es tan cierto, porque ya inclusive en 40 años después ya estamos casi en la mitad, considerando que ya se ha aumentado el dióxido de carbono de los tiempos preindustriales a casi un 50%. Y ellos calculaban de que dependiendo de los modelos climáticos de hace 40 años atrás, la temperatura global podía subir entre 1,3 a 3 grados. No sé si ya les suena conocido. E inclusive ellos decían que con 1,3 grados es posible que hubieran tal vez algunos problemas con algunos patrones climáticos, de lluvia, podía afectar la agricultura, pero aún así, en el caso peor de 3 grados, eso podía producir inclusive un aumento en los eventos climáticos extremos.
come on, esto casi es premonitorio. Ahora, lo que es gracioso es que después de explicar todo esto que uno lee, esto es casi como decir, pero sí, efectivamente, todo esto es lo que estamos viendo ahora. A la larga, ellos decían que, bueno, sí, es cierto que estos son predicciones, todavía no sabemos si esto realmente va a ser así, pero eventualmente podemos continuar con esto. En el fondo, ellos dicen hasta que se siga estudiando si los efectos realmente van a ser a largo plazo. Pero increíblemente, lo que ellos muestran en este informe es literalmente pronosticar lo que estamos viendo hoy en día. Dicho por justamente una de las empresas más grandes de la industria del petróleo. Ahora, lo que también es sorprendente es que, entre comillas, ya la ciencia, o sea, la ciencia que ellos están citando, efectivamente ya estaba previendo estos efectos, como les digo, hace 40 años atrás. Y justamente el informe plantea que los primeros efectos de cambio climático no se están sintiendo en los años 80, pero que probablemente los primeros efectos van a ser notorios en el peor de los casos, decían cerca del año 1995, explicaban, que iban a comenzar ya a hacerse mediciones que se vieran reflejados con datos reales, y tal vez para el año 2020, lo cual en términos promedio, digamos, estuvieron bastante cerca, porque si miran entre 1995 y 2020 está aproximadamente 2010, o sea, más o menos 10 años. Dentro de esos rangos estamos ya comenzando a ver temperaturas no solo medibles, sino récord en todas partes del mundo. Así que la precisión, entre comillas, de la ciencia, reflejada en un reporte de una industria petrolera, es de verdad impresionante. De verdad es una cosa que nos lleva a pensar, bueno, ¿cómo es posible que toda la industria del mundo y las autoridades de las empresas y gubernamentales, tal vez hasta el día de hoy, pueden decir es que no lo vimos venir? O no pensamos que iba a ser realmente cierto, o tan así como lo plantean. Así que de verdad este informe es un documento histórico que yo creo que es como, ¿cómo decirlo? Es como, entre comillas, haber escrito el epitafio de la lápida con todo lo que podía pasar, digamos, en el futuro al futuro occiso, digamos, con 40 años de antelación, y no solamente reírse como chiste de las posibilidades, sino cuán acertados fueron, digamos, desde inclusive la enfermedad y la potencial causa de muerte. Así que este estudio, creo, este documento lo vamos a dejar linkeado en los links compartidos de este episodio. Un documento en inglés, por supuesto. Ojalá que quienes nos escuchan tengan algún manejo del idioma o pueden recurrir a un traductor para leerlo. Pero es impresionante, considerando el momento que fue escrito, como les digo, en 1982, lo presciente de la ciencia que ya en ese instante estaba comenzando a prever los efectos de justamente el combustible fósil. Así que, nuevamente, los que nos declaramos hoy día, o no nosotros, pero mucha gente tal vez que se siente sorprendida de lo que está pasando, de verdad era cierto, ¿por qué no lo supimos antes? ¿Por qué no se dijo antes? Aquí tenemos prueba, digamos el smoking gun, digamos, la pistola humeante, mostrando que esto se sabía no solamente bien en cuanto para dónde iba la dirección, sino en cuánto y eventualmente en el tiempo hace 40 años, por lo menos. Mira, creo que la portada es muy decidora porque dice que este material se le ha dado amplia circulación dentro de los estamentos administrativos de Exxon y que está enfocado o dirigido a que el personal de Exxon se familiarice con este tópico y que pueda ser utilizado como base para discutir este aspecto con gente de afuera, con externos, en la medida que sea apropiado. Sin embargo, este documento en particular debiera ser restringido solamente a personal de Exxon y no distribuido externamente. Y la lista de distribución fue a toda la plana directiva de Exxon de aquella época, ¿ya? Esto ha significado hoy en día, leía que hay demandas en curso, que creo que fue, no sé, el año pasado, por ahí, que el año pasado creo que fue, que hubo demandas de jóvenes que ven que están viendo no solo su futuro, sino que a esta altura ya derechamente su presente, afectado por las consecuencias climáticas, y dado que ellos sabían que esto venía, fue predicho, y sabían que hoy día que ya se sabe, digamos, todo el lobby corrupto que han hecho, que tú preguntabas, Daniel, me imagino que eufemísticamente, ¿cierto?,
que cómo es posible que nadie se enteró, ¿no? El tema es que sí se enteraron, pero tenían campañas de desinformación armadas, que lo mismo que hacían con el tabaco o con el plomo en la benzina, para que los políticos sistemáticamente, que eran comprados por esta empresa y por ahorros del rubro, ¿cierto?, boicotearan cualquier tipo de iniciativa que pudiera arruinarles el negocio. Y como les ha causado y les va a causar daño a estos jóvenes, le han puesto una demanda y hoy día tiene, no recuerdo si era la empresa o los ejecutivos que están con demandas en este momento vigentes. Ahora, lo otro es que recordemos que pasaba por aquella época en Chile. En el año 85, ¿cuándo? No, 87 por ahí, fue el desborde del río Mapocho. 82 ya no me acuerdo, bueno, en la década de los 80, en la zona central de Chile tuvimos el desborde del río Mapocho. Un río que no se desbordaba, digamos. Yo llovía y todo, pero no era mayor tema. Y allá por el año más o menos 97, si no me recuerdo, o un poco antes, como el 95, estaba Frei, me acuerdo, en el gobierno, que fue tal la sequía que hubo que incluso se llegó al racionamiento eléctrico en la región metropolitana. No sé si ustedes lo recuerdan, ¿ya? Así que los efectos, ojo, que el tema es que no eran significativos en términos de que todavía no pegaban tanto cuando se hizo este reporte, pero es decir, eran poco relevantes en términos de la gravedad que eso significaba, lo cual no significa que no hayan sido lo suficientemente significativos desde el punto de vista estadístico como para afirmar con propiedad de que sí, efectivamente, ya se habían detectado influencias climáticas. Más allá si eran grandes o pequeñas, pero efectivamente estaban y se habían detectado. Entonces, el nivel de criminalidad, diría yo, y de psicopatía hacia con las generaciones futuras y bueno, y las que queden todavía de las coetáneas, es, yo creo, inexcusable. De hecho, incluso tienen modelos predictivos de cuánto va a cambiar el clima y en qué zonas se van a volver más húmedas y qué zonas se van a volver más secas, y eso hoy día uno lo compara con lo que está ocurriendo en términos de derretimiento de cascos polares, de cascos de hielo, de lo que han sido los mega incendios que están ocurriendo y las sequías gravísimas que estamos teniendo, y las inundaciones por el otro lado, está sorprendentemente claro. Y quiero volver a insistir con un tema, y es que hay un cómic de XKCD que tú el otro día compartiste, Daniel, que compara las predicciones del Panel Internacional de Cambio Climático con la predicción que hace este informe. Y al final este informe, como dice las cosas, pam pam vino vino, sin ponerle ni quitarle, sino que haciendo un reporte desenfadado respecto de lo que se ve que viene. Bueno, acertaron. En realidad lo que ocurre con las predicciones del panel del cambio climático es que tienen este sesgo conservador del que hemos hablado en capítulos anteriores, porque quieren evitar pasarse de roscas respecto de la predicción. Entonces siempre están teniendo una predicción más baja de la que... O sea, ellos predicen el al menos, ¿sí? Pero si en cambio uno tomara la predicción más probable, que también la hacen en el panel, si uno tomara la predicción más probable, esa predicción más probable, que es la que tiene podríamos decir, el conocimiento científico desenfadado al respecto, termina siendo no de extrañar, ¿cierto?, el más probable y el que finalmente termina ocurriendo. Daniel. Bueno, como yo les comentaba respecto a la presciencia de este informe, les quiero leer casi textualmente. Le hice un pequeño comentario recién, pero quiero leerles algo para que lo escuchen. Y bueno, aquí lamentablemente es una traducción un poco libre al inglés, así que espero que me disculpen alguna rata. Leo, comillas. El efecto invernadero no es probable que cause un cambio climático sustancial hasta que el promedio global de temperaturas alcance al menos 1 grado sobre las temperaturas actuales, entre paréntesis, de 1982. Esto podría ocurrir entre la segunda a tercera cuarto, o los primeros, segundos 25 años de la siguiente centuria, siguiente siglo, que en el fondo sería entre 2025 y 2050. Aquí se equivocaron un poco, que fue mucho antes. Sin embargo,
Hay preocupación entre algunos grupos científicos que una vez que los efectos ya comienzan a ser medibles, ellos no podrían ser reversibles y poco se podría hacer para corregir la situación en el corto plazo. ¿Te suena conocido? Por lo tanto, un gran número de grupos ambientalistas están llamando a la acción hoy para prevenir este efecto indeseado para que siquiera llegue a desarrollarse. Y el último párrafo, que les voy a leer acá, que es casi como, lamentablemente, lo que condena a estos amigos, dice lo siguiente. Considerando todo lo anterior, este punto de vista futuro sugiere potencialmente riesgos de cambios climáticos serios, pero que no están probablemente dispuestos a ocurrir sino hasta tarde en el siglo XXI o tal vez más allá, dependiendo de las demandas de energía y cuánto energía se demande. Esto debería darnos tiempo para resolver ciertas incertidumbres respecto de todo lo que está asociado al ciclo del carbono y cuánto es realmente la contribución de los combustibles fósiles, tanto en el rol como el rol de los océanos como un reservorio, tanto para el calor y para la absorción del dióxido de carbono. Esto debería darnos tiempo suficiente para definir una forma mejor de conocer los efectos del dióxido de carbono y otros gases que absorben la radiación infrarroja y su efecto en la superficie y en el clima. Y aquí viene, yo creo, la frase que yo diría que es terrible. Dice, hacer cambios significativos en el consumo de energía y los patrones de consumo ahora o hoy para poder hacer algo respecto a este problema potencial, dado todas estas incertidumbres científicas, podría ser prematuro desde el punto de vista del impacto severo que tales cambios podrían tener en las economías del mundo y sus sociedades. Cierre comillas. Así que, si se fijan, estos amigos tenían toda la información científica y casi una predicción que lamentablemente llega a ser certerísima. Y justamente su preocupación era, sí, pero todavía no estamos del todo seguros. Y lo preocupante es que si hacemos algo hoy día por este problema que todavía no sabemos qué va a ocurrir, y todavía ni se mide, digamos, no es ni siquiera medible, ¿qué impacto va a tener en la economía y en la sociedad? Por lo tanto, es preferible correr el riesgo de desbaratar el planeta, pero no desbaratar la economía y las sociedades hoy. Y eso justamente es lo que nos ha llevado a donde estamos hoy, en 2021. Bueno, justamente eso es lo que el alcance que iba a hacer yo. Pero claro, o sea, la Exxon y este tipo de empresas tienen responsabilidad por no haber hecho pública tal vez la información. Pero resulta que, por ejemplo, este año, que ya es un año que ya sabemos lo que está pasando y todos estamos informados. Bueno, Chile tiene una importación de algo así como 300.000 autos nuevos. Hasta ahora, o sea, de hecho, los tipos calculan de que vamos a tener una importación de vehículos récord de los últimos años, digamos, de la cantidad de autos que andan en la calle. Y bueno, es cuestión de salir a la calle y ver la cantidad industrial de autos y de tacos que hay, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que está complicado, muy complicado, porque en el fondo las personas, una vez que se subieron arriba del auto, ya no quieren bajarse, ¿no? Y por diversos motivos, puede ser por la comodidad, etcétera, porque no les gusta andar en locomoción colectiva, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay una responsabilidad no tan solo, o sea, a esta altura ya no es tan solo empresarial, o sea, es un negocio millonario que mueve muchas empresas, no solamente el tema del combustible, están los vehículos, las máquinas, etcétera, etcétera. Y es una tremenda generación de dinero estratosférico. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es ahí la complicación. O sea, la verdad que vuelvo al pesimismo anterior. Una de las cosas que, por ejemplo, la epidemia de COVID trajo al mundo fue
la aplicación forzosa del teletrabajo en todas aquellas industrias que permiten, digamos, que sus trabajadores puedan trabajar de forma remota. Se podría decir que en todo caso la gente que ha podido continuar trabajando desde su casa con un grado importante de eficiencia, digamos, que no tiene problemas para hacerlo de forma remota, son más o menos afortunados. Yo les puedo contar que soy uno de aquellos que puede trabajar desde su casa y puedo hacer casi lo mismo que podría hacer la oficina para todos los efectos prácticos. Pero muchas empresas tuvieron que justamente hacer todo este tipo de cosas con su personal administrativo, contable y todo personal no esencial, excepto tal vez la gente de bodega y qué sé yo, de golpe y porrazo por el tema del COVID. Y desde el momento en que el COVID ya, por ejemplo en el caso chileno, y afortunadamente ahora no estamos hablando demasiado de COVID porque en este instante, en agosto de 2021, los números han estado muy buenos, digamos, en cuanto a la reducción en la cantidad de infecciones y de muertes, que son muy, muy buenos, y aparentemente yo diría que acá ahora la responsabilidad realmente sí son las vacunas que han comenzado a dar un efecto de protección. Hay más, casi un 80% de vacunación, genial eso. Entonces ahora estamos justamente en Chile y probablemente en varias partes del mundo que están en un estado menos similar o que no están recibiendo el impacto de la segunda, tercera, no sé qué ola ya del Delta, de la variante Delta, comenzando a intentar nuevamente pasar de la nueva normalidad del COVID a una normalidad más antigua, donde probablemente se pueden volver a abrir las escuelas, donde se puede volver a abrir los cines, donde se puede nuevamente hacer conciertos y donde los trabajos y las empresas pueden comenzar a volver a la normalidad. Eso significa que la gente que ya está inclusive vacunada y todo, pueda comenzar a volver al trabajo, a trabajar como siempre lo había hecho, digamos, en su oficina, con los compañeros de trabajo y obviamente viajando día tras día o en vehículo o en transporte público. Y yo porque saco esta colación, porque yo creo que ahora es un momento que tal vez hay que comenzar a conversar con las empresas y decirle, bueno, sí, efectivamente las empresas tuvieron que hacer un esfuerzo entre tecnológico y de complicarse la vida con este asunto de tener gente, parte de su gente o toda su gente en este concepto de teletrabajo en forma remota. Pero yo creo que el teletrabajo no solamente puede haber llegado para quedarse por el tema del COVID, que inclusive si se soluciona, tal vez uno puede decir, bueno, el teletrabajo ya no es necesario. Al contrario, tal vez el teletrabajo va a tener que ser el trabajo futuro porque es la única forma en que los seres humanos podemos, o los que puedan, justamente dependiendo del rubro, puedan seguir siendo laboralmente activos y laboralmente productivos, sin necesidad de estarse justamente subiendo un auto o gastando combustible del microbús, digamos, que puede ser uno más o menos eficiente si se discute por la cantidad de gente que puede llevar un bus, digamos, pero igual está quemando combustibles fósiles. O inclusive si se usan metro o cosas por el estilo, todavía nuestra materia energética todavía tiene montones de centrales que son o a petróleo o eventualmente inclusive a carbón, que por el solo hecho de subirse a ese vehículo, y aunque fuera eventualmente eléctrico, uno lo puede enchufar, digamos, tal vez a la red eléctrica, pero mientras la red eléctrica no sea realmente 100% renovable, igual estamos incrementando la emisión justamente de gases de efecto invernadero para producir esa electricidad. Y por lo tanto yo creo que en el corto plazo ahora ya, yo creo que hay que comenzar a conversar con las empresas para decirles, ¿saben qué? Yo creo que la mejor idea es que nos sigamos quedando en la casa si es posible. ¿Por qué? No por el COVID necesariamente, que podría inclusive tal vez solucionarse de aquí inclusive, ojalá en el mediano y corto plazo, sino justamente porque cada movimiento, tal vez que puede ser innecesario de gente hasta para trabajar, está impactando justamente en la emisión de combustibles fósiles y a la larga estamos empeorando el problema. Si es posible, quedémonos en las casas, inclusive ahora ya por el cambio climático. Sí, mira, respecto a eso, un poco para cerrar un par de cosas que mencioné anteriormente, antes de continuar con esto, que la demanda que se le puso, bueno, una de varias que se han puesto en contra de ExxonMobil, fue hecha en 2018 por el por la ciudad de Nueva York, por el hecho de defraudar a los inversores, que sería lo que se le acusa, dado que habría ocultado el riesgo financiero derivado de las políticas contra el cambio climático. Es un tema que si uno se pone, incluso si uno se pone estrictamente neoliberal y, y hace una evaluación de riesgo seria, uno debiera darse cuenta de que no es sostenible el modelo de negocio, porque el nivel de externalidad que produce es tan grande que finalmente la sociedad y la política se te vuelven en contra. Y eso arruina el negocio. Pero bueno, ahí entre la codicia y la falta y la incompetencia pudieron más. Lo otro,
Exxon misma predice que la demanda de energía va a aumentar hasta un 25% hacia 2040. ¿Ya? Bueno, habrá que ver si es que esa energía la producimos o la cubrimos con petróleo y derivados, o haciendo uso de energías renovables no convencionales. Pero aquí, ojo, que parte de, aquí nuevamente vuelve a rebotar un tema que hemos tratado varias veces aquí en este podcast, que tenemos que hacer un tremendo esfuerzo en hacer o en levantar energías renovables no convencionales para reemplazar el actual consumo de petróleo. Pero además tenemos que hacernos cargo de reemplazar la necesidad futura de consumo de energía, que va a aumentar en la medida tanto que la población aumenta, que es un tema de base, como en la medida que la cantidad de energía per cápita consumida aumenta, que es el factor austeridad en este asunto. La buena noticia, que también salió en mayo de este año 2021, que un fondo activista ecológico, consiguió conquistar al menos 2 posiciones dentro de la junta directiva de Exxon. ¿Ya? Y eso lo que pudiera estar consiguiendo es que va a haber una serie de decisiones cruciales que, bueno, iremos viendo, porque esto fue recién hace 3 meses, que pudieran empezar a reorientar las políticas de esta empresa, incluso al punto de que ellos mismos se conviertan en productores de energías renovables no convencionales. Y respecto a lo que decía Daniel... Bueno, lo probable es que lo hagan, pues sí, para llevar el negocio... El negocio del petróleo ya es un negocio no solamente que se está terminando por un problema de la contaminación, sino que cada vez es más difícil encontrar puntos donde sacarlo. A pesar de que creo que en México habían encontrado por ahí otra zona. Sí, esas predicciones eventualmente, efectivamente las han hecho en su momento, pero al final de cuentas igual han terminado descubriendo cuestiones gigantes y hay petróleo para 200 años. El tema es que no hay planeta que aguante. ¿Ya? Así que o nos morimos todos quemándose petróleo o literalmente lo dejamos ahí bien enterrado donde está, que no debiéramos nunca haberlo sacado de las cantidades que lo sacamos. Y lo otro, Daniel, que ojo, que efectivamente el tema de transporte personal para trabajar es relevante porque consume, pero en términos proporcionales en cantidad de emisión de gas de CO2 no está ahí el foco. O sea, lejos el foco de la mayor contaminación que se produce por emisión de CO2 está en la producción de energía, en minería y en términos de per cápita en los vuelos. O sea, los autos son insostenibles, no hay vuelta, no existen los autos verdes. Es un tema de que ya solo por atochamiento vehicular ya claro, la cosa, o sea, no. Aunque un auto no contamine nada, son miles. Claro, claro. O sea, y la reducción tampoco es gratuita. Una cosa es el auto funcionando, claro, y otra cosa es la reducción del auto. Y por último, si tú tienes un auto eléctrico, lo tienes que en alguna parte generar la electricidad. La generas es que para esa parte petróleo es lo mismo, digamos. Para esa parte tenía las energías renovables no convencionales, pero igual claro, no pero habría que ver qué tan, o sea, hasta ahora, si bien hay cuestiones que se han podido hacer, han sido más una promesa. Yo creo que posiblemente estas plantas solares que ¿cuánto se llama? Que con estas sales, qué sé yo, eventualmente sean mucho mejores que la fotovoltaica o qué sé yo, pero está por verse. Una producción tal vez limpia y tal vez mejor podría ser el uso de energía mareomotriz, ¿eh? El mar, digamos, la ola. Bueno, ahí todavía no hay un modelo dominante, digamos, en cuanto a la generación de energías renovables no convencionales, digamos. Sí, bueno, pero ahí salta también la pata de lo que se llama la generación distribuida. Realmente hay energía en todas partes y de una u otra se puede aprovechar, y en ese sentido Chile tiene un potencial de hartos gigawatts, ya no me acuerdo cuánto, pero era una buena cantidad, una cantidad realmente impresionante de gigawatts, es mucha, ¿ya? Así que bueno, tenemos el norte, donde tenemos las mejores radiaciones del mundo prácticamente, y tenemos una costa
prácticamente 5.000 kilómetros. Y una geotermia igual de larga, ¿sí? Sí, la geotermia hasta ahora no ha sido tan... No ha llegado, no ha cumplido las expectativas que se tenían, pero bueno, es posible ocuparla. Bueno, ahí otro tema también es que, a propósito, cuando escuché estas cifras de calentamiento, esto es calentamiento del aire a nivel de superficie. Y esto durante el día, es la máxima diaria. Pero hay otro fenómeno que es cuando se ven las mínimas diarias, que eso es lo que ocurre en la noche. Las mínimas diarias también están subiendo. Y tiene una serie de repercusiones ecológicas en la cantidad de calentamiento que ha estado habiendo en las noches. O sea, cuánto han estado subiendo las mínimas ha sido todavía más acentuado que el cuánto están subiendo las máximas. Y esto explica todo el tema, este asunto de la variabilidad, porque no solo el pic, sino que además es el área bajo la curva, ¿ya? Hay todo un cuento ahí que es bastante más complicado. Y también entendamos que el 90% de la energía que queda retenida en la atmósfera, o que podría haber quedado retenida en la atmósfera, se la traga el mar. Y por eso que el mar está teniendo también un aumento de temperatura. Y antes que llegue la subida al nivel del mar producto del derretimiento de los cascos polares, está el alza del nivel del mar solamente por factor de expansión térmica, que el agua se calienta y como la materia cuando se calienta se expande. Y otro tema es cuánto ha estado subiendo la temperatura del mar en la superficie y cuánto ha estado subiendo la temperatura del mar en las profundidades. Una vez creo que mencionamos qué es lo que está pasando a 10 metros de profundidad en el mar, que también ahí tenemos todo otro tema que es con la producción de oxígeno, ¿cierto? Porque el efecto que esto está produciendo en el plancton, de cada 2 inhalaciones que realizamos, hay una que se la debemos al plancton, la otra a los bosques. Así que el Amazonas es el mayor pulmón terrestre, pero no es el mayor pulmón del mundo. El mayor pulmón del mundo es el plancton. Y con las alzas de temperatura que está habiendo y la acidificación que está ocurriendo en el mar, producto de la mayor disolución de dióxido de carbono, estamos también echándonos el plancton. Y ahí la cosa se pone más sofocante, ¿ya? Ahora, bueno, específicamente me parece que son las diatomeas. No lo recuerdo. No, ahí tenemos que buscarlo, pero hay un ciclo de vida de cuánto tiempo están en superficie, cuánto tiempo se demoran en hundirse, claro. Y una clasificación que hay la diatomea es el fitoplancton. El fitoplancton, claro. Sí, fitoplancton, el que produce el oxígeno, que hace fotosíntesis. Y bueno, siguiendo con este mismo tema, a final de cuentas que todo esto es un continuo, tenemos que hace 53 años, bueno, este es un tema sobre el cual se han hecho publicaciones. En el año 1968, el ambientalista Paul y N. Ehrlich, disculpen, no me falla, no sé todo ser alemán posiblemente, ya escribieron el libro de la bomba de población, que vendría siendo como lo que se llama Paul y Ann Ehrlich. El libro de la bomba de población de la Universidad son entomólogos, ¿cierto? Profesor de la Universidad de Stanford, California, anticipando lo que vendría siendo este colapso. Y a los pocos años después, el año 1972, en el MIT se publicó el artículo de los límites al crecimiento, donde se hace notar la insostenibilidad del crecimiento y el consumo de recursos para la subsistencia, bueno, primero del ser humano y de coletazos juntos con nosotros de montones de otras especies. Y nuevamente, incluso a pesar de eso, porque aquí todo este debate ha estado en torno a los gases de efecto invernadero, pero los gases de efecto invernadero son un problema gigante, pero uno. Tenemos además muchos otros tipos de contaminación y muchos otros tipos de depredación de recursos que siguen siendo totalmente insustentables, porque por último el tema del CO2 entre el hidrógeno verde, las energías renovables no convencionales, en algún momento te podía hacer cargo de esa cuestión, pero sigues teniendo aumento de población y aumento de consumo de recursos y aumento de contaminación en muchos otros frentes que están quedando, algunos van de la mano con el asunto del CO2, otros están quedando definitivamente de lado. Y
por mucho que se le criticó en aquella época, porque rápidamente cuando se habla de limitar la cantidad de hijos y la población y todo el cuento, saltan inmediatamente todos los instintos natalistas de reproducción ilimitada y se hacen todo tipo de juicios morales y comparaciones jacobinas respecto de lo malvado que es quien propone una cosa que pareciera que debiera ser de sentido común, ¿cierto? Bueno, Pero no. hay Sí. algunos tipos, algunos investigadores que estudian esta cosa de las poblaciones y han llegado a la conclusión de que la población mundial se tendería a estabilizar cerca de los 9.000 millones. Estamos como en 7.000. Claro, el tema es que con 7.000 ya tenemos reventado todo. Entonces la pregunta es, como todo este tipo de predicciones, como son predicciones, cabe cuestionar si es que acaso una predicción que va a ser, qué tan certera va a ser esa predicción. Y lo otro es una cosa que se sustente y otra cosa es cómo se sustenta, que también se sustentan y en qué partes, en qué lugares se sustentan mejor y en qué lugares se sustentan peor. Porque también hay que considerar que esos 7.000 millones que somos ahora, con todavía una relativa normalidad y comenzando estos problemas climáticos, eh, en ese estándar era que se proyectaba, digamos, con todo lo demás continuando igual, digamos, en cuanto a recursos, en cuanto a clima, en poder llegar tranquilamente a 9.000 millones. Pero no creo que necesariamente sea viable tener 9.000 millones, dado además todo lo que estamos viendo del impacto climático y de todo lo que está ocurriendo con, en el fondo, el ecosistema global de la Tierra. Así que probablemente si se va a estabilizar en alguna cantidad de miles de millones de humanos, dado el nuevo contexto y la situación que está dando, tal vez sea mucho menos. Y no va a ser justamente por un tema voluntario, como decía ese estudioso de los años 70. Probablemente va a ser un poco por las malas y por la fuerza. De los que logren sobrevivir más que los que logren hacer. Claro, que una cosa es dónde es que finalmente el número se estabiliza y otra cosa es cuál es el camino que sigue el volumen de población para llegar a ese número estable. Y sí, pues, y aparte que con todo el tema climático, justamente, no solamente va a haber muchos muertos climáticos, sino que también todo el tema de la producción de alimentos está re complicada, va a estar todavía más complicada. Entonces vamos a tener una capacidad, un planeta con significativamente menor capacidad de producción y de sustentación de vida en general de todas las especies y de humanos en particular. Así que yo, y la verdad es que de un comienzo me encontraba media rara esa predicción. Tenía una serie de supuestos. Encontraba que era demasiado lineal en sus predicciones. Yo Bueno, le iría poniendo la ficha en contra en disculpa, realidad, la ¿no? producción de alimentos eh, se está haciendo cada vez más eficiente, digamos, con el tema de los transgénicos. O sea, cada vez se necesita menos espacio y tal vez menos recursos para producir la misma cantidad que antiguamente se necesitaba mucho más. Ese ha sido un gran avance que se ha producido con los alimentos transgénicos. Sí, pero pasa lo mismo que con las energías renovables no convencionales. Una cosa es hacerse cargo del petróleo que consumimos, y otra cosa es tener que además también hacerse cargo del aumento de consumo que se sigue proyectando. Y en el caso de los transgénicos, claro, maravilloso, y con eso vamos a poder tener mucha mayor productividad y menor requerimiento, relativamente, tampoco es que la cuestión desaparezca, menor requerimientos para mantener eventualmente mayor población, pero entre tanto, se nos aparece que ahora además tenemos temperaturas más extremas de calor, más extremas de frío, situaciones más extremas, más extensas, más frecuentes y más duraderas de sequías. Y la pregunta es, bueno, finalmente todo ese margen de beneficio que efectivamente tenemos a través de los transgénicos, ¿a qué lo vamos a estar destinando? ¿Lo vamos a estar destinando efectivamente a poder sustentar más y mejor, más población y en mejores condiciones? ¿O no se la vamos a tener que comer mitigando los efectos catastróficos del cambio climático? Y todavía peor en circunstancias de que esa situación climática va a seguir empeorando todavía más. Tengo serias dudas al respecto. ¿Ya? Eh, Nuevamente el tema climático es demasiado sistémico como para... Bueno, como suele ocurrir, ¿cierto? Las predicciones que se basan en una pura variable eh, tienden a estar equivocadas básicamente, prácticamente para cualquier sistema complejo. O sea, básicamente toda la tecnología actual nos va a permitir tal vez, y bueno, y la tecnología eventualmente futura, que espero los científicos logren mejorar los sistemas
de producción de alimentos, la transgenia y la energía y todo, pero en la práctica yo creo que van a servir para amortiguar el porrazo, pero no creo que sea como para evitar la caída. O sea, tal vez justamente las mejoras actuales y futuras entre transgenia y tecnología de producción de alimentos va a permitir que, a pesar del descalabro, todavía se logre producir una cantidad importante de alimentos que sin eso hubiera sido tal vez aún peor, digamos, tal vez ni la mitad. Pero con toda esa tecnología probablemente no habrá abasto para sostener la cantidad de población que tenemos hoy en día incluso. Y eso Porque es probablemente lo que las posibles hambrunas futuras van a significar. Sencillamente no se va a poder alimentar todo el mundo bien, o no se va a poder sencillamente alimentar. Ese es el riesgo. de hecho, justamente parte del asunto es que todas estas cifras, entre comillas, optimistas, que aquí, optimista, ¿qué significa? Ya es súper optimista, es que nos ponemos todos de acuerdo, hacemos los tremendos esfuerzos económicos, las tremendas coordinaciones políticas, y le ponemos toda la tecnología posible, todo el punch posible a la tecnología, y con eso lo que vamos a conseguir sería estabilizarnos en 1,5. Sobre eso hay que agregar todo lo demás, ¿ya? En el caso de Chile, que claro, lo que has conversado que tenemos el tremendo potencial en energías renovables no convencionales, vamos a tener que asumir el costo tremendo y que ya nos estamos quedando sin plata por todo el asunto de la pandemia y la gestión irresponsable que ha habido tanto en temas, bueno, ya daba por análisis, pero el punto es que aquí vamos a tener que hacer el gasto de reconversión de la matriz productiva, vamos a tener que desarrollar e invertir, hacer tremendas inversiones para hacer el cambio a la matriz energética de energías renovables no convencionales, pero se nos viene encima el que ahora además vamos a tener que también poner tremenda cantidad de plantas de desalinización de agua con el consumo energético que eso significa tanto para producirla como para bombearla montaña arriba, vivimos en una montaña, y la pregunta es, bueno, ¿qué hacer con la sal? Y además, y vamos sumando cositas, claro, efectivamente. ¿Qué haces con la sal? Con la sal la devolví al mar y creáis un tremendo problema. Ahí depende cómo o vemos qué es lo que tienen esas sales y logramos, no sé, hacer algo ahí. Está difícil. Yo siempre cuando hablan del tema de la desalinización del agua de mar, se ve como una cuestión simple, o sea, se ve como algo así que hay que solamente meterla ahí a un sistema de osmosis o algún estilo, pero hay que filtrarla, hay que sacarle la sal y el problema es qué hacemos con toda esa cantidad de sal. Claro, ahí el problema que surge es que si se vierte tal cual directamente al mar en la orilla, eso te cambia muy significativamente la salinidad y te mata todos los seres vivos que están ahí. Exacto, mata todo. Y eso para evitarlo lo que tienen que hacer es hacer unos difusores que mar adentro van difundiendo esta sal de forma gradual y con eso la cosa se mezcla y ya no es problema, pero hacer eso sale plata. Y no habitualmente sé, lo que se hace... La verdad que eso habría que verlo con algún environmental, digamos, a ver si es tan fácil como llegar y echar la sal ahí al mar. No sé, porque me imagino yo que este ciclo lleva miles, millones de años. O sea, esta acumulación de sal en el mar y toda esta cuestión es un ciclo de millones de años. Entonces, las especies del mar se han ido adaptando a la salinidad, etcétera, etcétera, y eso se ha demorado unos cuantos miles de años. Si le cambiamos de un día para otro toda esa salinidad, me imagino que va a crear algunos problemas. O sea, no hay algunos problemas. Por ejemplo, así como los peces de agua dulce mueren si tú lo pones en agua salada y viceversa. Curiosamente, si tú pones un pez de agua salada en agua dulce tampoco le va muy bien. Efectivamente, claro, los peces de marino, digamos, o las especies marinas en general, digamos, están acostumbradas a la sal, pero justamente dentro de un rango. Y si localmente tú viertes toda esa salida de salmuera al doble, al triple, al cuádruple de su concentración a una zona en donde se concentra, los bichos que sea que hayan ahí, peces, moluscos, algas, lo que sea, se intoxican en tanta sal, digamos, no son capaces de sobrevivir. Ahora, donde viene el detalle macabro, como mencionaba Luis, es que justamente, si es que toda esta sal, en vez de depositarla en un puro caño de salida, que le multiplica por 5, por 10 la salinidad en cientos, decenas o un par de miles de metros cúbicos a la redonda, si se difunde como lentamente, dejando como una gotita de sal extra por cada metro, así por cientos de kilómetros, claro, ahí como que el impacto global de toda esta sal volviendo al mar no se va a notar, tal vez no,
Pero justamente bombear nuevamente agua salada a cientos, a miles de metros, consume energía. Y como consume energía y probablemente consume mucha energía, nuevamente aquí tenemos el problema económico de quienes diseñan estas cosas o quienes tienen que invertir o costearlo, es que ¿para qué voy a tener que gastar un 20, un 30% más de energía en todo este proceso? Cuando si tiro la salmuera así directo, no se nota y nadie se preocupa. ¿Y qué importa? Y esa mentalidad multiplicada por todas partes del mundo, resulta que nuevamente ahora causa un estrago a nivel ambiental en los mares. Que mal también, no solamente está el tema del fitoplancton, también producen alimentos justamente, o producían, digamos, a partir de todas las especies marinas que el ser humano consume, sino todos los amantes del sushi, acuérdense que el sushi se hace de pescado, ¿no? Así que no es un tema menor, digamos, y como casi toda acción humana, tiene un impacto, así que en el fondo no es gratis. No es gratis y no es trivial tampoco de solucionar. Mira, de momento, a propósito de la tremenda sequía que estuvo, o que tiene, bueno, como Chile se está secando en realidad, pero por lo menos del centro para el norte, en Quintay, que hace tiempo tenían un conflicto ahí con el agua, ahora celebraron que tienen por fin una planta de desalinización. Y todos felices porque ahora tienen agua. Yo estuve viendo ahí qué es lo que hacen con la sal. Porque claro, hay producción pesquera, entonces si tiran sal ahí van a matar todo. Y es una cuestión que realmente le encontré inverosímil. Para no provocar el daño ecológico de vertir la sal al mar, la sal se la dejan a la comunidad para que ellos dispongan de ella como mejor les parezca. Y parte del problema es que en Quintay hay una comunidad pobre. ¿Cómo te hace cargo de ese costo? ¿Quién lo paga? Ellos no. Así que esa sal va a quedar ahí botada. Y el riesgo de esa cuestión tiene que esa sal se va a acumular ahí. Esa cuestión se les va a percolar con las lluvias y les va a salinizar la tierra, donde ya ahí sí que ya no les va a crecer, pero ni el pelo. Y además corre el riesgo de salinizar también las napas subterráneas. Incluso, y esto se le suma que además un poquito más arriba está el exceso de bombeo y de extracción de agua de las napas subterráneas, pueden incluso llegar a producir un gradiente reverso en el flujo del agua, haciendo que se meta agua de mar a las napas subterráneas que hoy en día tienen agua dulce, y con eso salando el agua dulce, y ahí sigue terminando de reventar toda posibilidad de regadío de una zona completa. Entonces, el temilla este de la desalación de agua, claro, si se va a hacer bien, hay muchas optimizaciones que se han logrado, y eso es tremendamente una muy buena noticia respecto de la eficiencia energética que se está consiguiendo para hacer la parte de la desalinización. Pero todo ese ahorro económico va a tener no se transformará en un beneficio social, sino que va a tener que gastarse, habrá que ver en qué cantidad, en que de una forma u otra, bueno, eso es un tema que ahora en la constitución ecológica que se está discutiendo va a tener que abordarse de alguna forma. Van a tener que ver cómo diablos tiran esa sal de vuelta para atrás. Porque, ojo, Mario, el desalinizar el agua no es ni mucha más ni mucha menos agua, ¿sí? El problema es que como no llueve, esa agua antes volvía al mar, ¿sí? Y ahora se queda en la atmósfera, ¿cierto? Y no, claro, lo que pasa que las aguas, o sea, ¿por qué el mar es salado? Digamos, porque durante miles de años existió un ciclo donde se acumula agua en las cordilleras, digamos, y después esas cordilleras bajan por los ríos, y como el agua es muy ávida de metales, de sales y de todo eso, arrastra todas esas sales y minerales hacia el mar. Pero eso se demora miles de años. Entonces tú en un sistema así vas a estar haciendo lo que la naturaleza se demoró unos cuantos miles de años, lo va a hacer en menos de un año. O sea, una acumulación de sal importante. Porque ese es el ciclo. El ciclo no es que o sea, esa sal se va acumulando en el mar, digamos, ¿no? Pero ese es el arrastre. O sea, en los ríos arrastran las sales. Y tú cuando vas a un río a tomar agua, el agua no es salada, es dulce. Porque hay una micro partícula de sal que es la que va a llegar al mar. Sí, pero no. Ocurre que ahí
esa agua que llegaba al mar ahora no va a estar llegando porque no está lloviendo. Entonces, al hacer la desalinización, estás sacando esa agua que antes llegaba a la tierra y después la estás devolviendo, ¿sí? En total, la cantidad de agua no te varía. De hecho, la cantidad de sal tampoco, ni siquiera cambia las concentraciones, porque tú igual esa agua la consumes, ¿ya? Si aquí el problema no es un efecto neto en la suma, es un problema en la distribución puntual. El efecto neto es parejo, no es sustancialmente distinto a lo que ya ocurría con el agua del río. El problema es la concentración aguda, si es que se vierte toda en una zona pequeña. Tiene que vertirse esa sal en una zona amplia. Y bueno, con eso tú consigues que no haya un pic. Espero, yo la verdad que todavía soy ignorante en este aspecto. He escuchado muchas veces ese asunto. Por ejemplo, tengo entendido que los israelitas llevan muchísimo tiempo, muchísimos años haciendo esto. Los saudíes. Claro, pero los israelitas creo que son los que partieron muchísimo antes. De hecho, son los que andan vendiendo la pesca, digamos. Entonces, habría que averiguar qué es lo que hacen en su país, digamos, para empezar. O sea, quién sabe qué hacen en su país, pero ellos no tienen costa. No sé si ustedes tienen algún amigo environmental que nos pueda ayudar en este tema. O sea, quién sabe qué hacen los israelitas en su país, pero ellos creo que no tienen tanta costa, así que en el fondo tal vez los problemas que ellos tienen directamente no es un problema de ellos, por ahora. Y también, como de otras cosas justamente, y esa es la tragedia de los comunes, los efectos, digamos, dañinos tienden a ser de largo plazo. Nos demoramos como 3 siglos o 2 siglos y medio en que el combustible fósil comenzó a ser un problema, y ahora es un problema, pero antes no fue, nadie se preocupó, digamos. Tal vez con el tema de la sal eventualmente podría ser parecido, digamos, por un buen plazo de tiempo. La concentración de sal ya ha aumentado un 5%, un 10%, pero todavía hay pescadito y todavía nadie se preocupa y seguimos desalinizando y eventualmente cuando ya la cosa sea problemática, también podemos tener nuevamente otros puntos de no retorno, no solamente como la temperatura en principio, sino con la salinidad de una zona del mar, no todo el mar probablemente, pero sí una parte importante. Ahora, lo que es curioso y que es un dato importante, por ejemplo, el Mar Muerto, que está justamente en Israel, digamos, no es un mar, digamos, como un lago, un gran lago, que tiene la peculiaridad de que en el fondo tiene una sola entrada de agua, que es el río Jordán, que es un río de agua dulce, o sea, agua que tiene justamente trazas de sales, del lavado de los cerros, con la lluvia, donde sea que sale, y toda esa agua llega al Mar Muerto, y el Mar Muerto, por temas de la profundidad que se encuentra, es de hecho uno de los lagos más profundos creo en la Tierra, no tiene ninguna salida. Y por tanto la única forma de el agua salir literalmente del Mar Muerto es por evaporación. Entonces eso es una especie de olla donde el agua solo entra y jamás sale excepto por vapor, y lo que se evapora es agua, no se evaporan las sales. Y esa pequeña concentración de sal que viene en agua dulce, que se va acumulando nuevamente por mil y por millones de años, hace que el Mar Muerto tenga una de las concentraciones de sal más altas del mundo, en cualquier mar, digamos. Y eso hace que literalmente sea muerto. No hay nada de vida que pueda sobrevivir en esa cantidad de sal. Y eso es justamente lo que tal vez hay que tener en mente de intentar evitar, digamos, que al desalinizar agua y vertir esas salmueras, digamos, donde sea, no hagamos un efecto local y no tan local de Mar Muerto en donde sea que estamos trabajando, cosa que al fin y al cabo tengamos agua pura por un lado y una mortandad y una destrucción de los hábitats marinos a unos cientos de metros de distancia. Oye, y a propósito del cambio climático, al Mar Muerto le está llegando menos agua, al punto de que ha descendido varios metros de nivel. Y así como va, este Mar Muerto se pronostica también, no tantos años, creo que no sé si una década o algo así, va a terminar siendo una costa de sal, ya ni siquiera mar. Fue Mar Muerto, ya fue el Mar Muerto. Bueno, y esto no es baladí, sino que tiene efectivamente impactos en los números finalmente del mismo, de los parámetros climáticos. Y así es como hemos tenido récords de toda índole. ¿Y qué pasó en julio, Daniel? Bueno, para continuar con la noticia climática, justamente julio de 2021 ha sido el mes más cálido casi en la historia humana que se ha computado desde que tenemos termómetros y ciencia para medir temperatura.
Todo esto ha estado siendo reportado por informes de el NOAA estadounidense, el, el Servicio de Administración de Clima de Estados Unidos, que en fondo, claro, ellos generalmente ponen mucha atención a su tema local, digamos, pero también por equipo y tecnología y todo también hacen bastante análisis y estudios del tema global. Y la cosa, para variar, no pinta muy bien, digamos. De hecho, según los números que reporta el NOAA, a nivel global, la temperatura del océano ya ha estado por lo menos 1,7 casi grados por Fahrenheit, o casi 0,93, digamos, sobre todo el promedio del siglo XX a nivel de superficie. Y eso hace que en el fondo el mes de julio a nivel global de todo el planeta haya sido el nivel récord desde hace 140 años atrás, que es más o menos, yo creo, casi donde se están tomando temperaturas en forma más bien científica. Y eso también está llevando a récord en todas las partes. En fondo ha sido el mes de julio más caluroso en toda Asia, y que sencillamente se están batiendo récords que justamente por el tema de los últimos resultados de temperatura ya se habían batido recientemente, así tanto como en 2010. En Europa también este ha sido el segundo mes o segundo julio más caliente de todos los registros, y que están casi empatando con 2010 y apenas un poco detrás de 2018. Norteamérica, Sudamérica, están todos los países siendo los meses de julio más tibios. Y sin ir más lejos, lo que conversabas tú recién, Luis, de que las temperaturas mínimas han estado aumentando. Para todos los que vivimos en Chile o en la zona central, hay que intentar pensar qué mes de julio o qué invierno ustedes recuerdan donde prácticamente las heladas han sido inexistentes, donde casi no se ha sentido frío, donde casi todos los días o la mayoría de los días las temperaturas máximas han estado en torno a los 15, 18, 20 grados o algunos días más. Así que inclusive nuestro invierno ha sido un julio extremadamente caluroso en invierno. Así que este mes de julio nuevamente es, como ya se está diciendo, es el mes de julio más fresco que vamos a recordar, pero batiendo todos los récords casi imaginables de qué ha pasado. Bueno, de hecho, recordemos que ahora en agosto tuvimos pleno invierno, tuvimos 26 grados, ¿cierto? Un par de días. Eso es totalmente fuera de los registros en la zona central de Chile. Y echémonos una revisada cómo han andado las cifras para que entendamos un poco esto, porque todos los meses, y esto es una tendencia que de la cual llevamos ya más o menos como unos 5 años, todos los meses batimos récords respecto de igual mes del año anterior, cada mes durante 5 años. Eso está fuera totalmente de, porque calores puntuales puede haber, fríos puntuales, tormentas puntuales, terremotos puntuales, lo que tú quieras, pero dentro de ciertas escalas de tiempo. Cuando ya te empieza a ocurrir todos los años, es cuando ya el factor de la explicación deja de ser la variabilidad natural y los posibles factores o los posibles valores outliers o sobresalientes que puedan ocurrir eventualmente, y ya es cuando se empieza a hacer patente la tendencia. Y esa tendencia ocurre todos los meses. No hay mes que no hayamos batido algún récord. Por ejemplo, tenemos que en Estados Unidos el servicio forestal está operando en modo crisis con 21.000 efectivos. 21.000, que es el doble de efectivos que tenían en 2020. ¿Ya? En 2020 tenían 10.500 por lo visto, y ahora están en 21.000 efectivos, todos luchando contra los incendios en el oeste de Estados Unidos, todo lo que ha sido California, ¿cierto? California, la parte norte, hasta Oregon, Washington, y más encima vienen saliendo de la administración de Trump, así que están con problemas de limitación de recursos. En Siberia tenemos incendios históricos, superan todos los récords en cantidad, duración, intensidad, y equivalen a 4 veces la superficie que se está incendiando en California. En Siberia, pleno polo norte, allá donde las cárceles no tienen murallas porque a nadie se le ocurriría arrancarse con el tiempo que sale y transforman en un bloque de hielo. Allá donde los rusos juegan a hervir agua en olla y tirarla por los balcones y ver cómo se convierte en nieve apenas la lanzan. Esos son los fríos que históricamente había en Siberia. Turquía, ni hablar, se les incendió todo.
y ahora además tienen inundaciones, así que están realmente complicados porque están incluso con problemas de producción de alimentos. Se le han quemado miles de casas, ¿ya? En Italia, ni hablar, tuvieron récord histórico en Europa. ¿Cuántos fueron? 48, no sé cuánto en Siracusa, ¿cierto? Que ha sido la temperatura más alta en 2000 años. Acá en Perú y Bolivia tuvieron un temporal de frío que quedaron cubiertos de blanco por la misma onda que tuvieron hace una semana atrás o 2 semanas atrás en Brasil, que también se estuvieron nevando en muchas ciudades. En España, la localidad Montoro, 47,2 grados. ¿Ya? Hay una cuenta de Scott Duncan WX en Twitter, muy interesante el tipo de climatólogo, está siempre publicando este tipo de estadísticas. 47 grados en España. Luego tuvieron una tormenta de arena en Albacete. También, fue tanto la diferencia de temperatura producto de la ola de calor que se producen vientos muy fuertes y eso arrastró arena, quedaron tapados como si fuera desierto. Si tú lo vieras de arriba pareciera cualquier localidad del este medio. Se les produjo en España, en la localidad de Santa Pola, Alicante, y otras que son circundantes, lo que se llama un meteo tsunami. Entonces, ¿qué ocurre? Que es tan grande la ola de calor que se produce una muy grande diferencia de presión entre las zonas más cálidas y las zonas más frías, por lo cual en la zona caliente el aire sube se expande, ¿cierto? Se vuelve poco denso, así que sube muy fuerte y se produce una baja presión muy intensa, y es como si el equivalente a que no tuviera una bombilla, una pajilla, no sé cómo le llaman afuera, tomando bebida o agua y chupar a uno y hace subir el agua al chupar. Se les produjo un chupón atmosférico que les elevó en 1 metro el nivel del mar y les produjo un tsunami hacia adentro. Un tsunami no a consecuencia de un terremoto, sino que a consecuencia de un fenómeno meteorológico. En Siracusa, Italia, decíamos 49 grados, bueno, 48,8 creo que fue el aproximado. Túnez, 50 grados durante 2 días consecutivos. No me acuerdo si era en Túnez o no, estaba viendo que así como a las 2 de la mañana estaban teniendo como 42 grados. Un lugar muy agradable, fresquito. Marruecos, Argelia, 47 grados. En Euba, Grecia, que se les quemó todo, tuvieron que evacuar. Euba es una isla, tuvieron 46 grados. Las fotos eran realmente estremecedoras de la gente y turistas y todo que tenían que arrancar ahí en ferries, y se veía la imagen trasera de toda la isla quemándose literalmente hasta la costa, o sea, se les quemó todo. Calabria, España, 42 grados. España en general tuvieron hasta 44 en varias partes. Francia llegó a 40 grados. Los Alpes, allá donde hace frío allá arriba, ¿no? 21 grados. Cosa que esto es parecido a lo que pasó también el año pasado en el Ártico. También tuvieron temperaturas de 20 y tantos grados. Imagínense la subsistencia de los glaciares de hielo con esas temperaturas. Y así tenemos incendios en Italia, Grecia, Siberia, California. Yo no sé qué es lo que va a pasar en Chile este verano. Va a estar interesante en términos de conocer, digamos, pero va a ser una catástrofe. Ya se está estimando por el asunto, porque bueno, tú puedes no tener los seguros y por lo tanto asumir la pérdida directa de la catástrofe climática, o puedes tener seguros contratados con los cuales tú puedas cubrir los costos que esto signifique. Pues resulta que hay aseguradores, las aseguradoras alemanas y chinas. Recordemos lo que pasó en China, que se les cayó el agua de un año en 3 días, y lo que pasó en Alemania y Bélgica, que una cosa más o menos parecida, que también le hizo unos tremendos desbordes que les causó pérdidas millonarias, y ahí esto le pega a los seguros. Están viendo que en Alemania tuvieron solamente en julio el equivalente a 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares de daño económico directo producto del clima. De los cuales, bueno, a las aseguradoras les correspondió pagar más o menos algo así como la cuarta parte de esto, algo así como 5.000 millones de dólares, lo cual ha sido un récord para la industria aseguradora alemana. Ha sido por lejos el evento asociado a desastres naturales más caro que les ha tocado cubrir en la historia. Bueno, esto ha sido un fenómeno que en Europa completa
los montos están superando los 25.000 millones de dólares estimados. 25.000 millones de dólares estimados. Solo superado por... o incluso superando al segundo evento natural más costoso que tuvieron en Europa en los últimos 40 años, que, este tendría sido el segundo lugar. El primer lugar habría sido el terremoto en Irpinia el año 80. Esto incluso considerando ajustes de inflación. Cosa similar ha estado perjudicando a Bélgica. Esto aparte de las muertes personales directas, digamos. En el caso de China, en la provincia de Henan, en una semana, en julio, murieron por lo menos 302 personas, más una buena cantidad de heridos y cuantos cientos de miles de evacuados, dejándoles un daño de 25.000 millones de dólares. Fue el daño en Seizhou, ¿cierto? La provincia esta que se le inundó, donde vimos, porque nosotros vimos el metro, que era lo más terrible, pero esto afectó a muchas más zonas, con cultivos, autopistas, qué sé yo, de los cuales los aseguradores tuvieron que comerse 1,7 billones, o sea, 1.700 millones de dólares. Y esto solamente va a empeorar. En el caso de Estados Unidos, en Florida, el huracán Elsa les produjo 775 millones de dólares de costo. Los incendios en Turquía, Grecia, qué sé yo, también han afectado miles de estructuras. Y bueno, esto suma y sigue. ¿Qué es lo que ha pasado en Estados Unidos, en Colombia? 5.800 casas destruidas por estos, ¿cómo se llama? Estos barriadas que se producen por las lluvias. Las lluvias monzónicas en la India han producido por lo menos 1.600 millones de dólares de daños. Esto solamente en julio, ¿ya? Matando a más de 500. Y también inundaciones en Nueva Zelanda, que también le han provocado decenas de millones de dólares en daños, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Oye, ¿sí? Mira que ya parecemos un programa de antiayuda y desmotivación, compadre. Pucha. la alternativa es no decirlo, pero va a ocurrir igual, ¿no? Entonces, ahí y aquí Daniel también tiene, para seguir desmotivando, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en Chile respecto de las alzas de temperatura? Bueno, creo que ya se ha mencionado, pero los estudios para Chile justamente del IPCC, una de las conclusiones de este informe que estamos hablando, digamos, que partimos del programa, es que en este instante ya los científicos llegaron a la conclusión de que no hay lugar en el planeta, ni en los polos, ni en el Ecuador, ni en ningún continente, donde los eventos climáticos extremos no vayan a ocurrir, y por lo tanto uno puede decir que va a estar a salvo. Si alguien decía, no, si algún día la cosa se pone mala, me voy al sur de Chile, o me voy al norte de donde sea, o al este o al oeste, en todos los lugares van a haber problemas, y por supuesto Chile no es la excepción. Y la parte mala de la historia es que justamente, como ya hemos visto que la zona central de Chile se está desertificando, el impacto de temperatura va a ser, inclusive se espera, por sobre el promedio mundial. Si a corto plazo se espera que la temperatura suba a nivel global un grado y medio, se espera que los promedios para Chile, para el norte de Chile, sea de por lo menos 2 grados más, por sobre ese promedio. Y eso se va a ir amortiguando también en la zona central, e inclusive la zona sur también va a estar afectado de ese mismo orden, de 1,5 grados por sobre los promedios mundiales, e inclusive hasta en la Antártica. Y obviamente con todo lo que significa que en la Antártica la temperatura esté al menos 2 grados en promedio. Y nuevamente, aquí los promedios son un poco engañosos y mentirosos. Que el promedio de temperatura en la Antártica suba a 2 grados significa que los posibles casos de temperaturas extremas y extremadamente altas se van a multiplicar, y por lo tanto casos donde tal vez hayan temperaturas muy por sobre cero y que puedan comenzar a derretir todos los hielos eternos que tenían en la Antártica, se comiencen a producir con en forma mucho más frecuente. Y eso también lleva a que las sequías prolongadas se pronostican que antiguamente, o
Lo que se sabía era que históricamente se producía usualmente una cada 100 años. Y por lo tanto la gente dice, bueno, sí, pero hoy no está lloviendo, pero en el pasado, de mis abuelos o todos recuerdan alguna sequía grande, sí, de vez en cuando ocurrían. Pero ese tipo de eventos que ocurrían uno cada 100 años, para Chile, inclusive se van a comenzar a producir 5 cada 100 años. Y sequías prolongadas, así que básicamente calculen que si 5 veces cada 100 años se produce una sequía de 5, 6, 7, 10 años, vamos a estar como la mitad del tiempo en sequía, en general, así de mal. Y para sumar y seguir en fondo, esto va a estar impactando a nivel global. O sea, como les digo, no hay parte del mundo que se salve. Así que Chile, nuestra cordillera y nuestro mar, todo, no está ajeno al problema. Y el tema de la crisis hídrica tal vez es una de las cosas que ya estamos viendo como más directa, pero se nos viene el verano, como dice Luis, y el futuro también se nos viene caluroso, y tal vez más, inclusive más caluroso que el promedio mundial. Así que vayan preparándose, chicos. Bueno, y por lo mismo es que el llamado es a lo que se llama la acción climática, ¿cierto? No a la parálisis. Estas cifras son ciertamente estremecedoras y lo interesante es que hay soluciones técnicamente factibles, pero va a depender de que finalmente nosotros, con nuestros votos y con el apoyo ciudadano que le demos a nuestros políticos o los que tengamos que levantar, vamos a tener que apuntar en la dirección de hacernos cargo de solucionar este problema y enfrentarlo. Porque solo no se va a solucionar, esta cosa va para peor. ¿Ya? Hay que pararla y tenemos que hacernos cargo. Así que el llamado es a toda la desesperación, hay que convertirla en energía para la acción. Así que bueno, les dejamos extendida esta invitación a esta acción climática. Muchas gracias, Daniel y Mario, por vuestra compañía. Bueno, un saludo a los auditores y si llegaron hasta acá, un agradecimiento, porque la verdad que nuestros programas cada vez son más apocalípticos, digamos. Son programas especiales para la antiayuda y la desmotivación, ¿no? Bueno, chiquillos, cuídense, vacúnense y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias también, chicos, por la oportunidad. Efectivamente, ha sido un programa un poco negro porque la realidad ha estado complicada, pero ante la oscuridad de la situación, yo creo mejor tener una visión clara y realista a los engaños dulces y tal vez engolosinadores, pero que en realidad oculten la realidad, y ocultar la realidad solo sirve para tomar peores decisiones. Así que infórmense, cuídense, vacúnense y justamente estén atentos a lo que haya que hacer en el corto y mediano plazo para justamente intentar remediar o al menos evitar los peores problemas que se nos vienen encima. Un abrazo para todos y que estén bien. Así ha sido un programa rojo, cálido, sí, muy ardiente. Y quisiera terminar con las palabras de Carl Sagan, ¿no? Que la ciencia es una luz en la oscuridad, y en esa oscuridad que nos toca encima es conciencia que vamos a tener que salir o saber salir, esperemos, de ella. Muchas gracias por vuestra compañía y como siempre les dejamos invitados tanto a un próximo capítulo como a suscribirse a nuestras redes sociales, darle me gusta, compartir y todas esas cositas, la campanita, ya saben, en nuestros canales /escépticos en Facebook, en YouTube también el canal de la Asociación Escéptica de Chile, tienen nuestro podcast paralelo de El Poder de la Duda, en Twitter @a_escéptica y en Instagram @aech_cl, que también es la web www.aech.cl. Muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta pronto.